Hola compañeros, este es mi video comentario acerca del neoliberalismo y el COVID-19 en México, conforme a la última actividad que tenemos que revisar en el curso. Voy a realizar este video conforme a una presentación para intentar hacerlo un poco más dinámico y un poco más completo el video. Y entonces, podría ir revisando varios temas. En realidad, la presentación está pensada en tres partes. La primera es en donde hablo acerca del COVID-19 en México, algunos pequeños datos, estadísticas, y voy explicando más o menos cómo se está viviendo la situación ahorita en nuestro país. En la segunda parte, ya hablo acerca del neoliberalismo y es bueno, ya comienzo a introducir acerca de lo que significó el neoliberalismo, lo que significó el gobierno mexicano y sus medidas. Y finalmente voy a hablar acerca de estas alternativas o de cómo se está viviendo en los panoramas de desigualdad y las consecuencias que ha traído el neoliberalismo que han salido a relucir de una manera más grave con el COVID-19. Entonces, inicio por ahí. Primero, en cómo nos está afectando es en cuanto a cómo lo estamos viviendo hoy. Estos son datos actualizados para el día de hoy, en el cual tenemos 51.633 casos confirmados, tenemos 5.332 muertes. De aquí quiero poner como algo trágico que se está viendo ya con estas cifras, que en cuanto al número de muertos, pues ya hemos superado a China, ¿no? Entonces estamos viviendo ya el momento cumbre, podría decirse, de la curva de contagios en el cual estamos viendo un incremento rápido de los contagios, pero también de los muertos, ¿no? Bueno, pero eso ya no lo dice López-Gatell cada día a las 7 de la tarde. Luego están los hospitalizados, que son 6.322. Y a ese le quiero poner especial atención porque lo voy a explicar un poquito más adelante sobre algo interesante. Y luego están las personas que desgraciadamente están intubadas, que son 1.433, que son las personas que ya están con asistencia de respiradores artificiales, precisamente para poder extender un poco más su periodo de vida, aunque desgraciadamente ya es una situación muy grave. Y luego, tomando la cifra de 6.322, pues es en cuanto a los hospitalizados. Y a mí me llamó mucho la atención realizar esta gráfica porque precisamente quería ver cómo era el comportamiento de las personas que ingresaban a los hospitales. Esta gráfica es de datos oficiales, de acuerdo a los datos abiertos de la Ciudad de México, y en ella están representadas las personas que están de manera diaria en el hospital. Es decir, cuántos hay ingresados día con día sin ser una suma total, simplemente al reporte diario cuántos siguen en el hospital, cuántos siguen en el hospital. Y me llama mucho la atención que sigue este comportamiento ascendente y que solamente en algunos pequeños piquitos es cuando decimos, bueno, hay menos hospitalizados que el día anterior. En realidad lo que vemos es que hay un gran crecimiento que no se comporta de otra forma, al menos hasta este momento de la curva. Y luego, eh, eh, necesitamos explicar acerca de cómo se están contando los contagiados o cómo se están haciendo las pruebas. Y es que en realidad a nivel internacional lo que estamos viendo es que hay un problema en cuanto a los contagios, ¿no? De hecho ya salieron varios diarios internacionales como El País, como BBC y en general la ONU ya también sacó un comunicado en donde dice que hay un subregistro de los casos en México. Y eso efectivamente es cierto, ¿no? Y otra vez menciono a López-Gatell en cuanto a que él lo ha reconocido públicamente, en que no existe la capacidad para realmente contabilizar a todos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo algunas causas sencillas de esos problemas con la contabilización, y es, por ejemplo, que uno de los principales es que las personas que están enfermando no están acudiendo a los hospitales, ¿no? Y es que porque hay muchísima desconfianza en cuanto al sector médico, hay muchísima desconfianza en cuanto a los laboratorios, e incluso simplemente hay quienes no creen, hay un gran sector de la población que todavía no cree, y entonces, pues no se están contabilizando las personas enfermas. Y luego está en cuanto a que hay una gran falta del equipo médico. Es decir, intentamos realizar las pruebas, intentamos contabilizarlos, pero no existen, o bueno, sí existen, pero no en el mismo nivel en que tienen otros países la capacidad de realizar las mismas pruebas, ¿no? Vemos que Corea del Sur, por ejemplo, realiza alrededor de 2.000 pruebas diarias, o estuvo realizando, lo cual es una barbaridad, y en general, pues México está muy por detrás de esa capacidad, ¿no? Y ese número de 2.000 sigue siendo muy por debajo de la capacidad que tiene Corea del Sur o la que tiene China. Entonces, México tiene un problema de subregistro por estas causas que tenemos por aquí, o por ejemplo que se han rechazado las pruebas rápidas. Y luego, en cuanto al sector de salud mexicana, que agoniza, ¿no? Y eso suena como un poco fuerte, pero es verdad.
en cuanto a cómo nos ha dejado el neoliberalismo a lo largo de estos últimos años, queda muy a relucir en el sistema de salud. En el sistema de salud es donde vemos que estamos padeciendo, ¿no? Y lo vemos con la falta de equipo médico para proteger a los propios doctores y a las enfermeras. Lo vemos con la ausencia de equipo para poder auxiliar a los enfermos. Y en cuanto a cómo se les trata al personal médico, incluso llegaron a salir notas, y eso es de Animal Político, por ejemplo, en donde se les recomendaba a los médicos encargados, incluso a algunos otros miembros del sector salud, que donaran voluntariamente su salario para poder ayudar a la crisis del COVID. Y no es que sea algo egoísta por parte de ellos el decir que no o el pegar el grito en el cielo, simplemente es cómo es posible que un sistema de salud te pida eso, bueno, tendría que estar garantizado por el Estado. Pero desgraciadamente durante los últimos años, pues el sistema de salud no es algo que se haya priorizado en nuestro país y no solamente nosotros, también en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos veíamos que durante los últimos años, las reformas de Trump iban precisamente encaminadas a reducir el sistema de salud, ¿no? Y lo decíamos, por ejemplo, en alguna lectura que revisamos, acerca de cómo se redujeron las camas para precisamente aumentar los costos de los ingresados a los hospitales, ¿no? Incluso se quitaron algunas medidas de sanidad y de protección nacional, y bueno, pues ahora están pagando los costos de esas medidas tan liberales, ¿no? Entonces lo mismo le pasó a México, se dejó muy helado el sistema del sector salud, y entonces ahora estamos viviendo las consecuencias. Y luego, esto es donde está la parte grave, porque estamos viendo una crisis y sabemos que va a haber consecuencias, pero ¿cómo se va a ver? Y algo de lo más alarmante es que según el Coneval va a haber un incremento de 10 millones en las personas considerados como de pobreza extrema, ¿no? Y aquellas personas que también están un poquito por arriba de esa pobreza extrema, porque siguen considerando pobreza en cuanto al nivel de ingreso, pues va a subir en 9.8 millones, ¿no? Es decir, prácticamente la misma cifra. Entonces eso es muy alarmante porque es pensar en cómo va a quedar nuestra población y el crecimiento de la pobreza, por ejemplo, acarrea otros problemas, como no son delincuencia, como es inseguridad en general, y insuficiencia en la educación, y bueno, que para qué contar, ¿no? Entre más pandemias y más problemas que también se desatan por la pobreza como un factor de la sociedad. Y luego, por ejemplo, otra cosa interesante, y eso lo vi en el Financiero, era sobre qué va a pasar con los chicos en la educación, ¿no? Ya no hablemos de nosotros en la universidad, que también lo sufrimos, pero qué pasa en la educación básica. Y es que precisamente en la educación básica vamos a ver que los niños que están cursando actualmente la escuela, pues no van a poder obtener los mismos conocimientos que de manera presencial. Y eso por muchísimas consecuencias. Hay quienes simplemente por la desigualdad que existe en nuestro país, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a televisión, como se están poniendo ahora las clases en el Canal 11. Es decir, hay muchísimos problemas de acceso a la información para los niños para poder seguir la educación a distancia que simplemente los deja fuera del sistema educativo durante este periodo y pues desgraciadamente no se van a poder poner al corriente, al menos de que realmente pongan algún empeño por su parte, que reciban alguna ayuda. Y si pensamos en niños que pertenecen a familias disfuncionales, que están en situaciones de violencia, pues muy difícilmente van a poder ponerse al corriente. Entonces, eso es algo muy interesante en cómo qué va a pasar en la educación en nuestro país. Y, por ejemplo, también otra circunstancia es el desempleo. Y esto también va muy ligado con las cifras de pobreza, porque vamos a ver que están muy ligados en cuanto a que el desempleo obviamente genera la pobreza y esto a su vez genera más crisis social, ¿no? Entonces, simplemente durante los primeros 3 meses del 2020 pues vimos que 2 millones de personas perdieron su empleo, ¿no? Lo cual es muy grave en cuanto a la percepción de ingresos que ellos tienen y en cuanto a la clase en la que se encuentran, que precisamente hace que se muevan hacia una clase de pobreza extrema. Y bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el neoliberalismo con todo esto? Ya lo he dicho de manera rápida, se puede decir, pero pues ¿cómo tiene que ver, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el modelo económico con precisamente esos datos que les acabo de mostrar? ¿O cómo fue que afectó a México? Y ahora hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Lo que decía sobre el sector salud, que se dedicó a debilitarlo o simplemente a no hacerle caso. Nos metimos dentro de una lógica de libre mercado en donde lo importante pues, era el sector financiero, el sector industrial y en general no había una postura de relevancia en el sector salud. Y luego, y esa es la parte que yo creo que es de las consecuencias que tiene el neoliberalismo
como tal, como sistema económico, que es el incremento de la desigualdad. Simplemente el neoliberalismo se basa en la concentración de los recursos del ingreso per cápita en pocas manos. Y no es que simplemente sea ese su fin, sino que más bien es lo que sucede como proyecto de clase, como lo revisamos muchas veces en el aula, en donde se basa tanto en la libertad económica, pero precisamente es eso, libertad económica, no es libertad para todos. Entonces, hay algunos que incrementan su riqueza, pero al mismo tiempo hay otros que están quedando más pobres y que al mismo tiempo están teniendo menos acceso a educación, menos acceso a salud y en general se están viendo muy precarizados. Entonces, ese es precisamente el siguiente punto, en cuanto al abandono de los niños y a los estudiantes. Y yo lo decía hace ratito en cuanto a lo que publicaba el Financiero. A los estudiantes se les está dejando de lado. Es decir, suponemos que todos tienen acceso a una educación a distancia, suponemos que todos tienen acceso a una televisión, pero en realidad las cosas no son así. Hay muchos niños que están aislados y entonces este propio sistema no ha garantizado que se integren, precisamente tan concentrados en el individualismo que el hecho de que los niños no puedan acceder a educación a distancia, pues en el mejor de los casos es culpa de sus padres y si no es culpa de ellos, ¿no? Por nacer pobres, que es una lógica muy triste que tiene y que desgraciadamente se ha insertado con mucha fuerza. Y precisamente esta parte del individualismo, ¿no? En cómo nos aislamos. Estamos en medio de una crisis y desgraciadamente muchas personas no podemos detenernos a pensar en que hay personas que están pasando por momentos graves, ¿no? Por situaciones de violencia, encerrados en su casa, porque se quedaron sin empleo y no tienen que comer. En general estamos viviendo un momento en el cual estamos encerrados, pero también no podemos despegarnos de esa idea de pensar en nosotros y dejar de ver al otro, ¿no? Que es algo que está muy metido en el neoliberalismo en cuanto a este individualismo, en cuanto a lo que tú hagas en tu cuarentena, en cuanto tú hagas home office, en cuanto tomes tu educación a distancia, pues algo que se está haciendo. Si puedes hacerlo o no, no es asunto mío. Y es algo que estamos viendo, por ejemplo, en cuanto a las universidades, el POLI, la UNAM, y ya por no hablar de las particulares que presuponen que puedes hacerlo, ¿no? Y precisamente como esta responsabilidad individual. Entonces, hay muchos factores del neoliberalismo, podríamos hablar infinitamente, pero por ejemplo, algo que llama mucho la atención y que tienen un lazo directo en cuanto al estallido del virus es precisamente la densidad poblacional. En cuanto hubo todo este movimiento que requería la propia acumulación de capital, que era concentrarnos en metrópolis, concentrarnos de manera densa en ciertas ciudades, pues entonces esa clase de circunstancias favorece el esparcimiento del virus, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México es el perfecto caso de una ciudad con una gran densidad poblacional y que llega el virus y que es inevitable enfermarnos. Simplemente pensamos en el metro, ¿no? O en el camión, que son puntos de contagio inevitables y que están muy densos y que precisamente distribuyen y distribuyen el virus y que precisamente no hay otra opción de esa densidad poblacional. No podemos sacar todos de la metrópoli, así que se contagian. Y eso hablando simplemente de las personas que viven allí. Y yo lo mencionaba con el transporte en cuanto a que entrar y salir de la ciudad también es un punto de contagio. Entonces es como de los factores relevantes. Y esto deja mucho de lado, por ejemplo, factores ecológicos, ¿no? Pensar que el virus también tiene una relación en cuanto a cómo hemos tratado el medio ambiente, eso también está muy interesante, pero bueno. Ahora, ¿qué culpa tiene el Estado mexicano? Cuando hablé acerca de una de las causas del por qué hay un subregistro de las pruebas, algo muy interesante es la desconfianza, ¿no? Y es que el Estado mexicano tiene muy poca legitimidad ante las personas. Y aquí pongo los dos casos que yo considero que fueron completamente una burla. Por un lado, el chupacabras, que fue un caso de histeria colectiva en cuanto a una criatura prácticamente mitológica que estaba cazando a las cabras, ¿no? Y que entonces salían en la tele reportando cabras heridas, vacas heridas. Es más, había quienes testificaban que lo habían visto y que simplemente se burlaron de la población. Y por otra parte está la PACA, que fue algo que revisamos, por ejemplo, con el periodo de los 90 prácticamente, cuando entra Cedillo y entonces se quiso burlar de la gente o se burlaron de él, dependiendo de cómo lo quieras ver, en cuanto a cómo encontrar, ¿no? Encontrar a los cadáveres, cómo intentó confiar en esta persona o quién sabe, o si fue un teatro armado por el gobierno, quién sabe. Pero lo cierto es que fue algo mediático y que la gente puso muchísima atención y que entonces hoy en día es muy difícil hablar de un virus chino que, bueno, tiene estas dimensiones
cuando la gente lo primero que piensa es en el chupacabras o en la paca, y solamente para hablar de los casos más emblemáticos, ¿no? Entonces, ha generado muchísima desconfianza y el gobierno en general ha perdido muchísima legitimidad. Y bueno, aquí está en cuanto al innombrable. Ah, Salinas, en el último libro que revisamos, por ejemplo, y en general en cuanto a su proyecto de Estado, es muy interesante ver cómo él no habla del neoliberalismo, ¿no? Él habla de un liberalismo social. Y es que precisamente él lo que intentaba hacer es que en el discurso hablar de una renovación de México, de una innovación tecnológica, pero apartado del neoliberalismo. Entonces, por mucho que él quiera hablar y decir en el discurso, lo cierto es que a partir de sus sexenios, cuando inicia un periodo de neoliberalismo, porque comienzan los periodos de privatización, comienza este individualismo, que bueno, programas como Solidaridad no lo parecen, pero pues poco a poco las condiciones sociales comenzaban a exigir, o mejor dicho, las condiciones sociales que surgieron a partir de estas reformas inevitablemente llamaban al individualismo. Entonces sí, surge a partir de allí, por mucho que quiera tapar el dedo, ¿no? Entonces surge el debilitamiento de muchísimas instituciones como la educación, donde vemos que el poder que retoma la educación privada es precisamente el de poder favorecer a este elitismo y a esta tecnocracia que comenzaba a surgir ya desde de la Madrid. Entonces, aquí están algunas características precisamente de ese proyecto de nación que comienza a plantear Salinas, ¿no? Que es preferencia por los proyectos de nación por encima de los de la salud o la educación, ¿no? Es decir, los proyectos de salud y educación quedaban un poco de lado y se le daba preferencia a la libertad de mercado, a la industria, a la privatización, ¿no? Entonces, aquí está lo de el mercado que deja vulnerable otros derechos. El neoliberalismo en México tumba. También ha preferido el crecimiento económico sobre el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones o la reducción de la brecha de desigualdad. Y es que este punto se refiere en cuanto a una tecnocracia que gobierna, pero no gobierna para todos. Y no le interesa realmente reducir la desigualdad, sino más bien concentrarse en sus propios proyectos. Y eso es algo que llama mucho la atención porque en cuanto al libro de Salinas había algo conforme al asistencialismo y decía que el asistencialismo precisamente lo que hacía era promover el individualismo. Y eso es algo muy cierto. El individualismo como política no sirve. Entonces, lo único que hace es promover el individualismo y entonces es una característica de estos, de proyectos que hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Simplemente por poner un número. Y bueno, aquí está de cómo de repente la riqueza, el empleo, la salud y la educación se comenzó a concentrar en ciertas élites y en ciertos grupos que hasta el día de hoy no sueltan. Y aquí pongo algunas gráficas acerca de la brecha de desigualdad porque creo que es algo muy interesante acerca de cómo estudiar el resultado del neoliberalismo en México. Y aquí, por ejemplo, es una gráfica acerca de movilidad social, ¿no? Y aquí dice que, por ejemplo, los padres del quintil 1, que es el quintil más pobre, sus hijos se van a quedar en ese quintil, que es alrededor del 76%. Y simplemente una minoría va a poder avanzar hacia el quintil 5, que es el que tiene mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios, ¿no? Y bueno, por otra parte, el 80% de los nacidos en el quintil 5, es decir, el quintil más adinerado, pues va a permanecer en por lo menos en el 40% de mayor disponibilidad, ¿no? Es decir, van a moverse entre el quinto y el cuarto quintil de mayores ingresos. Entonces, no hay una movilidad en cuanto a que las personas puedan pasar de nivel socioeconómico. Y eso, por ejemplo, es más resaltante en la comparación internacional. Durante estos últimos 20, 25 años, no ha habido en México una movilidad que permita a las personas salir de esa pobreza, ¿no? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en comparación con otros países, con Canadá, con Dinamarca, con Francia, con Suecia. Y México está muy, muy por debajo. Y esto quisiéramos decir que esta postura neoliberal ya se ha acabado, pero lo cierto es que no. En esta gráfica, que espero que se alcance a ver bien en sus monitores, es acerca de cómo los gobiernos gastan y qué efectividad tienen de ese gasto para reducir la desigualdad, ¿no? Y entonces, esta rayita hasta acá abajo es México, ¿no? O sea, está muy por debajo en cuanto a la efectividad del gasto del gobierno para reducir la desigualdad. Ahora, esto acerca de qué tiene que ver la desigualdad, pues que hay muchísima pobreza, ¿no? Y decimos, si lo arrastramos de una manera lógica, el neoliberalismo trajo muchísima pobreza y la pobreza vuelve vulnerables ante el virus, ¿no? Volviendo a hablar del virus, porque hay personas que simplemente no pueden estar en cuarentena. Hay gente que no puede estar encerrada porque de eso vive del trabajo en la calle, vive de lo que vende o simplemente vive al día.
¿no? O sea, es muy triste pensar en los vendedores callejeros, en aquellos que dependen de las personas, del flujo de las personas para poder comer, ¿no? Y entonces vemos aquí como hay cosas desgarradoras como él que dice, bueno, pues cambio artesanías por comida. Y así lo vamos a ver muchísimo, ¿no? Y es que el 56,3% de la población en México se dedica al sector informal. Entonces, ¿cómo es posible pedirles a ellos que se queden en casa cuando, bueno, tienen que decidir entre arriesgarse, enfermarse o comer? ¿No? Y precisamente estos niveles de pobreza y desigualdad son producto de este modelo neoliberal. Y bueno, aquí lo vemos en ejemplos internacionales, por ejemplo en Chile, en cómo acaba de estallar una protesta y la consigna es no en contra de la cuarentena, sino en contra del hambre. Y es algo muy cierto, y una situación que viven muchísimas personas. Ah, Ahora, en cuanto al capitalismo, de que no está muerto. Es decir, el neoliberalismo es al que lo hirieron de muerte y ya estaba agonizando desde hace ya algunos años, pero ahorita quedó más a relucir el cómo ya era un muerto, ¿no? Y en este momento, muchos países por la dinámica internacional, la dinámica económica internacional, tienen que verse obligados a cambiar su modelo, pero no por eso mismo el capitalismo mismo está muerto. Ah, y bueno, aquí la última parte es acerca de esta necesidad que está surgiendo y que hay que aprovechar sobre el repensarnos, ¿no? El repensarnos como sociedad, repensar el individualismo, acerca de qué estamos haciendo nosotros, cómo es que podemos ser tan indiferentes ante personas que no pueden estar encerradas. Y algo que quiero señalar es y es una postura personal acerca del rechazo que se está dando a las personas en que en nuestro país, por sus condiciones sociales y culturales, tienen creencias como el hecho de creer que el COVID es falso, ¿no? O en general muchísimas circunstancias. Y lo rechazo porque eso es precisamente otra forma de clasismo cuando nos burlamos de ellos o cuando en redes sociales hay un ataque hacia la pobreza. Porque no fue, es como los culpables no fueron ellos, ¿no? Desgraciadamente, aquellos que trajeron el virus primero, pues fueron las personas de altos ingresos que viajan, o en general personas internacionales que vinieron, la gente se enfermó y ahora en cuanto a la curva de contagios, pues los culpables son los pobres. Y esa es otra forma de clasismo en el cual se está dando y precisamente lo que deberíamos hacer ahora es repensar ese clasismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué ellos piensan así? ¿Por qué tienen miedo a los médicos? ¿Por qué tienen desconfianza del gobierno? Y bueno, a través de un análisis de la pobreza, pues pensar en qué posturas tienen, ¿no? Entonces ahí es muy, muy interesante porque lo trajeron los ricos y pues se le culpa al pobre, ¿no? Y bueno, aquí repensar la educación en cuanto a decir que cuál es la forma de evaluar, cuál es la forma de educar, si realmente se está haciendo como se debe o es momento de comenzar a hacer planteamientos más críticos, más creativos y sobre todo menos estrictos, ¿no? Acerca de hablar de una educación que no se trate simplemente de aprender y repetir y que no solamente sea como muy fría en cuanto a la interacción con los alumnos, sino que más bien sí comience a tener una empatía acerca de lo que se está viviendo a nivel internacional y que esa empatía podríamos arrastrarla, perdón, para momentos futuros, ¿no? Es decir, pensar qué está sucediendo con el profesor y al mismo tiempo pensar qué está sucediendo con el alumno y no ya solamente de una manera fría en donde yo repito y tú aprendes. Y bueno, aquí acerca del individualismo. Y eso sería todo. Es un tema muy extenso y muy interesante. Creo que yo que ya me he pasado un poco del tiempo, pero pues bueno, eso es en general como lo más importante y quiero que nos quedemos con esto acerca de la oportunidad de repensar todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando. Me despido, espero que se encuentren muy bien, ustedes y toda su familia, y bueno, hasta pronto.